Para hoy traemos nuestro primer video de reparación en nuestro canal. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Oriel y para hoy vamos a tener el reemplazo de una batería para una Lacto HP Pavilion modelo 15BC301LEA. Nuestro cliente nos informa que su Lacto presentaba problemas, que ya no estaba reteniendo la carga en su batería. La llevó a un centro de reparación donde le diagnosticaron que efectivamente la batería estaba inflada y debía reemplazarla. El cliente no pudo conseguir la batería, por lo cual nos la trajo nosotros se la importamos desde los Estados Unidos y la tenemos aquí. Así que vamos a realizar el cambio de la batería a la Lacto. Para este reemplazo de la batería vamos a estar utilizando la batería que el fabricante nos recomienda utilizar en este modelo en específico. Para esta Lacto el fabricante nos recomienda utilizar la TE03XL, que es la que tenemos aquí. Así que vamos con la instalación. Así que vamos a retirar los tornillos de la carcasa. Estas Lacto HP se le retiran toda la carcasa inferior. Una vez ya retirado todos los tornillos, utilizaremos nuestra herramienta plástica para retirar los clics que sujetan la carcasa. Usamos este tipo de herramienta porque no rayan el plástico. Podemos ver que el cliente ya había retirado la batería defectuosa, así que vamos primero a realizar una limpieza a los componentes con nuestra pequeña aspiradora. Ya tenemos limpios todos los componentes, así que vamos a realizar el reemplazo de la batería. Para este tipo de modelo de Lacto HP ya mencionamos que utiliza la batería TE03XL. Como no fuimos los que desarmamos la batería anterior, vamos a buscar la posición correcta en la que se debe colocar la nueva batería.
Una vez ya encontrada la forma correcta, debemos desatornillar unos tornillos que están en la placa base y colocar la batería y volver a atornillar. Una vez que ya tengamos atornillada la batería, vamos a conectar el conector de la batería. También le realizamos la limpieza de la memoria RAM, pero lo hicimos fuera de la cámara ya que se nos olvidó encender la cámara para grabar esta parte. Ya que tenemos todo el equipo desarmado, vamos a mostrar sus componentes internos para que las personas tengan una idea de cómo está compuesta una lacto internamente. Vamos a mostrar las partes de esta laptop. Podemos tener por este lado, tenemos el disco duro HDD, un disco duro mecánico. Podemos observar que posee dos ventiladores, uno es para el procesador y el otro es para la tarjeta de video que tiene esta máquina. Podemos observar también los módulos de memoria RAM, la tarjeta de red Wi-Fi. Podemos observar el módulo de la batería que acabamos de reemplazar. Podemos también ver que esta computadora opcional también tiene para colocar discos duros M2 como una opción. Podemos también ver los pines del teclado, los pines del mouse que están por debajo del módulo de la batería. Podemos ver sus puertos USB, su puerto de carga. Adicional, del otro lado podemos observar su puerto HDMI, su puerto de red, junto con un puerto USB 3. Vamos a ver qué capacidad de memoria tiene. Esta máquina tiene una capacidad de 8 GB de RAM, como podemos ver en su módulo. Vamos a colocárselo nuevamente. Tiene opcional también para colocar otro módulo extra para darle más capacidad. Está bien cuidado. Le acabamos de realizar también una limpieza a esta computadora. Podemos observar el disco duro que tiene aquí, mecánico. Vamos a realizar el ensamblado nuevamente de la cubierta inferior. Colocamos todos sus tornillos y verificamos que hayan cerrado correctamente. Verificamos que enciende el equipo. Podemos apreciar que el equipo encendió correctamente con la batería nueva, así que la vamos a dejar cargando por 8 horas y luego ya se puede utilizar. Bueno amigos, de esta forma es que se realiza el reemplazo de la batería para la Lacto HP Pavilion modelo 15BC301LEA. Siempre que traten de hacer este tipo de trabajo, traten de hacer el desarmado de una forma ordenada, recordando en qué lugar corresponde cada pieza, para que cuando vuelvan a hacer el ensamblado no les sobren piezas.
Una de las recomendaciones que hago en esto es que pueden tomar una fotografía al momento de hacer el desarmado para tener como referencia al momento de hacer el ensamble nuevamente. Es una excelente recomendación que hago. Déjanos tu comentario o consulta sobre qué te pareció nuestro video y regálanos un like, que son de bastante apoyo para nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta la próxima. Hasta luego.